Uno de los misterios más grandes de la humanidad es la muerte, puesto que solamente se experimenta una vez, y todos nuestros contemporáneos que la han atravesado no han tenido la oportunidad de volver y contarnos cómo ha sido esta experiencia, qué han atravesado o qué han sentido en ese momento. Es por eso que nacen muchas hipótesis o creencias que no terminan de definir a ciencia cierta qué es la muerte, si hay vida después de la muerte y qué tipo de vida hay después de la muerte. Bienvenidos a nuestro tema. La vida después de la muerte. Un trabajo de investigación realizado por integrantes del primer año de teología del Instituto Teológico Apóstoles y Profetas Regional San Miguel. Con la participación especial de Mario Carballo, Carla Turcios, Iván Gaitán, Alexis Rodríguez, Manuel Arévalo y Alduví Hernández, con la dirección de Isaías Mata, orientador. Bienvenidos. Había un filósofo griego famoso que decía que la muerte es una quimera. Cuando yo estoy, ella no está. Y cuando ella está, yo no estoy, porque la muerte es el cese de las sensaciones del ser humano. O sea, es la total aniquilación del ego de la persona, porque la persona desaparece. Viéndolo desde otro punto de vista, lo único que hay es la existencia. O sea, antes no había nada, y luego de que uno muera tampoco habrá nada más que como cuando uno duerme en la noche y no sueña nada, pero de manera eterna. Entonces, por eso lleva a uno a posiciones. De ahí salió el existencialismo, el absurdismo, que fueron filosofías que buscaban responder eso. Las personas estamos en el aquí y ahora y debemos preocuparnos de lo que hacemos en el momento presente. Lo que venga después ya será otro tema. Cuando tenemos la mirada en el más allá, no estamos viviendo en el momento presente, por lo tanto estamos desconectándonos de nuestra vida y estamos diciendo que no a la vida y sí a la muerte. Entonces, el miedo a la muerte es algo que existe en todas las culturas y que debemos integrar en la persona. Debemos aceptar que los cambios dan miedo y el último cambio que conocemos es el de la muerte, y que cada cambio que hemos vivido y vamos a vivir en realidad es un cambio positivo. Por lo tanto, nada nos hace pensar que la muerte va a ser un cambio negativo. Pero el paso, el traslado, no lo tengo. Lo tengo tan claro, esto le aseguro, que me voy a una situación mejor, estaré más o menos bien según mi karma, y lo tengo clarísimo por las pruebas que yo he visto en mis enfermos, que mi auténtica identidad, lo que me hace único y exclusivo, que es holístico con la conciencia primera, esto es eterno y esto perdurará en el otro, en la otra dimensión, en el plano astral. Por lo tanto, no tengo ningún miedo. Cada religión presenta matices únicos en cuanto a la vida después de la muerte, pero todas comparten la creencia en una existencia más allá de esta vida, pero todas con énfasis en la moral, en las acciones de la persona mientras vive. Significa que después de nuestra muerte tendremos que entregar cuentas, y hay un cielo y también hay un infierno. Puntos de vista acerca de la vida después de la muerte de las principales religiones son los siguientes. El islamismo propone una existencia más allá de la muerte física, un reino espiritual donde las almas serán juzgadas por sus acciones en la vida terrenal. Esta creencia es un pilar fundamental de la fe islámica y ofrece a sus creyentes consuelo, esperanza y un marco moral para vivir sus vidas. Sus creencias principales son la resurrección corporal. Después de la muerte, los cuerpos se descompondrán, pero serán reconstituidos en el día del juicio final. El juicio final. Cada alma será juzgada por sus acciones en la vida terrenal.
basadas en un registro detallado de sus buenas y malas acciones. La vida eterna. Después del juicio, las almas justas entrarán en el paraíso, mientras que las injustas serán condenadas en el infierno. Recompensa y castigo. Las recompensas en el paraíso incluyen placeres inimaginables, mientras que los castigos en el infierno son igualmente severos. La manera de obtener la salvación para la vida futura es mediante las siguientes prácticas: hacer el bien, la caridad, la ayuda a los necesitados y las buenas acciones son altamente valoradas, ya que se cree que serán recompensadas en el más allá. Evitar el pecado. Los musulmanes tratan de evitar el pecado, ya que tienen las consecuencias en el infierno. Aceptar la muerte. La muerte se ve como una transición inevitable hacia la otra vida, y no como un final. La visión hindú de la vida después de la muerte enfatiza la importancia de las acciones en esta vida y la posibilidad de un crecimiento espiritual continuo a través de múltiples reencarnaciones. La muerte no es el fin, sino una transición en un viaje eterno hacia la iluminación. Las principales creencias son el karma o la ley de causa y efecto. Las acciones de una persona, buenas o malas, tienen consecuencias en vidas futuras. La reencarnación. La creencia central es que el alma es inmortal y pasa por múltiples vidas en diferentes formas. La salvación es la liberación final del ciclo de la reencarnación, la unión con el Brahman o la última realidad. El viaje del alma después de la muerte. Al morir, el cuerpo físico se descompone, pero el alma continúa su viaje. El alma es juzgada por sus acciones en la vida pasada. Basado en el karma, el alma nace en un nuevo cuerpo, ya sea humano, animal o incluso una planta. El objetivo final es trascender el ciclo de la reencarnación y unirse con el Brahman. Los que han acumulado mal karma pueden nacer como demonios, experimentando sufrimiento. El hinduismo ofrece diversas rutas para alcanzar la salvación. A diferencia de muchas religiones que postulan un cielo o infierno como destino definitivo, el budismo presenta un panorama más cíclico y centrado en el proceso de transformación personal. Sus creencias principales son el karma o ley de causa y efecto. Nuestras acciones presentes tienen consecuencias en vidas futuras. El nirvana o el estado de liberación del sufrimiento, un estado de perfecta paz y felicidad, es el objetivo final del camino budista. Al morir, la conciencia no se destruye, sino que se transfiere a una nueva forma de vida. El tipo de vida que se obtiene depende del karma acumulado. El bardo es el estado intermedio entre la muerte y el nacimiento. Es una oportunidad para transformar la conciencia y dirigir el próximo nacimiento. Si durante la vida se ha cultivado la sabiduría y la compasión, es posible alcanzar la liberación del sufrimiento y el nirvana. El budismo no postula la existencia de un alma inmortal y separada del cuerpo. En cambio, habla de un flujo continuo de conciencia que se manifiesta en diferentes formas de vida. La idea de un alma inmortal puede llevar a una idea de un yo permanente y fijo, lo cual es una ilusión según el budismo. La muerte es vista como una parte natural del ciclo de la vida. Al reflexionar sobre la muerte, podemos desarrollar una mayor apreciación por la vida y el sentido de urgencia para cultivar cualidades positivas. La preparación de la muerte, según el budismo, se puede realizar mediante la meditación, ayudando a entrenar la mente para que sea más clara y enfocada, mediante la práctica de la ética, cultivando la bondad, la compasión y la sabiduría, y mediante el desapego.
El ateísmo se basa en la ausencia de creencia en la existencia de un dios o de dioses. Al no postular una entidad divina que gobierne el universo y determine el destino del alma, la perspectiva atea sobre la muerte es variada y personal, pero generalmente se basa en una visión materialista del mundo. Los ateos tienden a considerar que la conciencia y la personalidad son producto del cerebro y que con la muerte cerebral, estas dejan de existir. Consideran que no hay evidencia científica que sugiera la existencia de un alma o de alguna forma de conciencia que pueda sobrevivir a la muerte del cuerpo. Por lo tanto, muchos ateos ven la muerte como el fin de la existencia individual. A pesar de la aparente negatividad de esta visión, muchos ateos encuentran consuelo en ella. Los argumentos que sustentan estas creencias son la aceptación de la realidad. Al aceptar la finitud de la vida, los ateos pueden enfocarse en vivir el presente de manera plena y significativa. Libertad de creencias. Al no estar atado a creencias sobre un más allá, les permite tomar sus propias decisiones sobre cómo vivir y qué valores seguir. Muchos ateos valoran profundamente la vida y las relaciones humanas. La ausencia de creencias en un más allá no disminuye la importancia de vivir una vida ética y significativa. Al contrario, puede ser un motivador para hacer del mundo un lugar mejor, ya que esta vida es todo lo que tienen. Los agnósticos suelen tener una postura de incertidumbre respecto a la vida después de la muerte. No afirman ni niegan su existencia, ya que consideran que no hay suficiente evidencia para llegar a una conclusión definitiva. Para muchos, la vida después de la muerte es una cuestión que se queda en el ámbito de lo desconocido y prefieren centrarse en la vida actual y en la búsqueda de conocimiento. Cada agnóstico puede tener su propia opinión sobre el tema, pero en general tienden a ser escépticos. Me llamo Adrián y soy agnóstico. Desde que tengo uso de razón, nunca he creído en una vida después de la muerte. No creo en un Dios, ni en un destino. Y aunque muchas personas encuentran consuelo en la idea de un paraíso, o reunirse con sus seres queridos fallecidos, yo simplemente no siento nada al respecto. No sé qué pasará después de mi muerte, y francamente, no me importa. En lugar de preocuparme por lo que vendrá después de mi vida, trato de enfocarme en vivir el presente lo mejor que puedo. Aprendí a aceptar la muerte como parte natural del ciclo de la vida, y aunque la idea de perder a un ser querido aún me duele, me enfoco en celebrar su vida y en el tiempo que pasamos juntos. Espiritismo. El espiritismo fundado por Allan Kardec en el siglo XIX sostiene que la vida continúa después de la muerte. Según esta doctrina, los espíritus son seres inmortales que viven en diferentes planos de existencia. La vida en el más allá es vista como una oportunidad para seguir desarrollándose moral y espiritualmente. Las acciones en la vida actual influyen en las futuras encarnaciones. Los espiritistas creen que es posible comunicarse con los espíritus de las personas que ya han fallecido. Los espíritus son seres inmortales que viven en diferentes planos de existencia y que pueden comunicarse con los vivos a través de medios. Los principios básicos del espiritismo sobre la vida después de la muerte incluyen inmortalidad del alma. El espiritismo afirma que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo físico y sigue evolucionando. Reencarnación. Se cree que las almas reencarnan en diferentes cuerpos a lo largo del tiempo. También el espiritismo cree que después de la muerte las personas pueden encarnar después de un largo tiempo en las personas, en diferentes personas. También algunos creen y afirman que pueden reencarnar en algún animal, en alguna vaca, en algún caballo o en algún perro. Yo les estaré hablando un poco acerca de las prácticas culturales del Día de los Muertos. Una de las prácticas más comunes en el Día de los Muertos. El Día de los Muertos es una tradición mexicana que combina elementos indígenas antiguas. Su origen se remonta a las antiguas culturas mesoamericanas,
como los mexicas, que honraban a sus antepasados y creían que la muerte era parte de un ciclo de vida, esta cultura celebra rituales en honor a los muertos, como el uso de ofrendas, festividades, como la llegada de los españoles en el siglo XVI. Se produjo una fusión entre las creencias indígenas y la religión católica. El 1 y 1 de noviembre se establecieron como fechas para conmemorar a los muertos. Todos los mexicanos llevamos la muerte en nuestro código genético. Sabemos que hay un día en el cual ellos van a venir y los vamos a recibir de la mejor manera. Hoy en día, el Día de los Muertos es una celebración vibrante que incluye decoraciones con ofrendas, cadáveres, azúcar, flores, como el cempasúchil y diversas tradiciones que honran a los seres queridos. Muy arraigada en el pueblo mexicano, que tiene raíces profundas de los pueblos nativos, pero revestidos con la fe cristiana. El mexicano cree en la muerte porque no la puede menos que experimentar, pero al mismo tiempo cree en la resurrección, en la vida nueva que nos ofrece Jesucristo. Por eso los mexicanos, el Día de Muertos, no solo recuerdan a sus seres queridos, los reciben. Uno de los más extraños es el ritual Manene, Indonesia. Para la mayoría de nosotros, ver el cadáver de un familiar después de muchos años de estar enterrado significa un horror. Pero ellos tratan el cadáver con cariño y amor. Es una gran alegría para ellos reencontrarse con su antepasado. Interesante cómo dentro de sus ataúdes les dejan un armario completo para que se cambien de outfit en el más allá cuantas veces quieran. Vean, les dejan que si pantaloncitos, que si sus carteras. Ahorita nos tocó ver cómo a una señora le estaban poniendo dinero adentro de su cartera, que de hecho es esta de aquí, esta carterita de aquí, y la cerraron. Entonces ahí ya tiene su dinerito para lo que se ofrezca. Pueden tener lugar cada 4 o 5 años, pero el festival más pequeño que suele celebrar una familia todos los años, normalmente en agosto o septiembre. En esta exposición me ha correspondido hablar un poco referente a las creencias, y tenemos las creencias más populares que las personas tienen con relación a los muertos y su interacción con los vivos. En muchos lugares se cree que las almas de los muertos regresan para visitar a sus familiares. En algunas comunidades se preparan comidas y bebidas favoritas de los difuntos, dejándolas en los altares. Esa es mi hermana, mi cuñado, mi sobrino, mi papá, mi mamá, mi yerno, mi esposo que está hasta allá. Para nosotros es un recuerdo muy bello acordarnos de nuestros seres queridos que ya pasaron a otra vida. En mi corazón siempre están vivos. Es un recuerdo. Los alimentos que ellos amaban, el pan de muertos que está acá. En otras comunidades se realizan rituales como comunicarse con los muertos, ya sea a través de oraciones, ofrendas o sesiones de espiritismo. Se pone la ofrenda en honor a los familiares fallecidos. O sea, por ejemplo, cada quien en su casa pone la mesa, pone una ofrenda, fruta, comida, tamales o lo que a la persona le gustaba. En muchas culturas indígenas de América se rinde homenaje a los ancestros como una forma de mantener la conexión con ellos y recibir su guía. Últimamente se ha popularizado que las personas que mueren se convierten en ángeles y cuidan a los vivos desde el cielo. El catolicismo. La Iglesia Católica tiene una visión específica sobre el estado de los muertos
que se basa en sus enseñanzas sobre la vida, la muerte y el más allá. Aquí te resumo algunas de las creencias más importantes. Número 1, la inmortalidad del alma. La Iglesia enseña que el alma es inmortal y que continúa existiendo después de la muerte del cuerpo. La muerte es vista como una separación del cuerpo y el alma, pero no como el fin de la existencia. Número 2, el juicio particular. Se cree que tras la muerte cada persona enfrenta un juicio particular donde se determina su destino eterno, el cielo, el purgatorio o el infierno. El cielo es la unión eterna con Dios donde las almas justas experimentan felicidad y plenitud. La Iglesia considera el cielo como el destino final de aquellos que han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. El purgatorio es un estado intermedio donde las almas que han muerto en gracia pero que aún necesitan purificación pueden ser separadas para entrar al cielo. Este concepto implica que algunas almas requieren un proceso de purificación para poder disfrutar de la presencia de Dios. Número 5. El infierno. El infierno es el estado de separación eterna de Dios reservado para aquellos que han rechazado a Dios de manera consciente y grave. La Iglesia enseña que el infierno es una consecuencia de las elecciones libres que hacen las personas durante su vida. Número 6. La intercesión de los santos y oraciones por los difuntos. La Iglesia Católica anima a los fieles a rezar por las almas de los difuntos, especialmente aquellos en el purgatorio, que se cree que las oraciones y las misas ofrecidas por los muertos pueden ayudarles en su camino hacia el cielo. Además, se venera a los santos, quienes pueden interceder por los vivos y los muertos. 7. La celebración de los difuntos. La Iglesia conmemora a los fieles difuntos, especialmente en el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, celebrado el 2 de noviembre, recordando a aquellos que han fallecido y ofreciendo misas en su honor. En resumen, la Iglesia Católica tiene una visión estructurada sobre el estado de los muertos con un enfoque en la inmortalidad del alma, el juicio, la posibilidad de purificación y la importancia de la oración y la intercesión en la vida eterna. Hemos escuchado la forma en la cual muchos grupos religiosos ven este tema de la vida después de la muerte. Hemos seleccionado algunos de los más principales, ya que son centenares y centenares de religiones a nivel mundial, pero la mayoría abocan a las mismas teorías. El sentido de nuestra investigación es hacer un contraste de todas esas corrientes de pensamiento con lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. En primer lugar, la Biblia define la muerte como la separación del ser. La Biblia dice que nosotros estamos conformados de la parte material, que es nuestro cuerpo, y la parte inmaterial, que es nuestra alma y nuestro espíritu. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 28, que nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Santiago capítulo 2, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y primera carta a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una forma sencilla de definir la muerte es la separación de ambos. La separación de la parte material con la inmaterial. Médicamente y científicamente hay pruebas de que existe algo más dentro de nosotros y que no está sustentada por el cuerpo. A continuación quiero que veamos un video donde el doctor Manuel Sanz y la doctora Lujan Comas están hablando al respecto sobre las experiencias cercanas a la muerte que tienen algunos de sus pacientes durante un paro cardíaco. Ellos explican que estos pacientes pasan una muerte clínica, que es donde 3 funciones importantes de nuestro cuerpo se paralizan por completo, y que la mayoría de pacientes, cuando son reanimados y que tienen la oportunidad de reaccionar, vienen y cuentan experiencias que han tenido
con una conciencia absoluta. Entonces ellos platican este tema y de alguna manera ellos no definen aquello como la existencia del alma, pero sí lo identifican como algo que está completamente desligado del corazón, de la médula espinal y de nuestro cerebro. Prestemos mucha atención y ya regresamos. La definición para mí, las experiencias cercanas a la muerte, yo las definiría solo aquellas que ocurren en un espacio cerrado como es un hospital, que hay una monitorización y que puedo decir que ha habido un paro, que son las que en la investigación nos interesan, ¿no? Pueden haber muchas más experiencias cercanas a la muerte que no únicamente en el momento de un paro cardíaco. Pero las que a mí me interesan son las del paro cardíaco. Entonces yo diría que es un estado de conciencia muy especial, fuera del filtro del cerebro, porque ocurre en un paro cardíaco, no hay latido cardíaco, no hay tensión arterial y el cerebro a los pocos segundos, 10-15 segundos de no tener ese oxígeno, está con línea isoeléctrica plana, es decir, no hay actividad eléctrica. Por tanto, si decimos que el cerebro es productor de la conciencia, en ese momento está inconsciente, no produce esa función que nos han enseñado que produce. Pero además es en un momento que no hay respiración espontánea y que no hay reflejos medulares. Esas son las tres causas de definición de muerte clínica hasta hace poco, ¿no? Ahora ya se va más de cara al cerebro, pero son las tres cosas. No hay latido cardíaco, no hay tensión arterial, no hay respiración espontánea y no hay reflejos medulares. No hay reflejos del dolor, hay midriasis, no hay reflejo a la luz. Y claro, cuando después de la reanimación un porcentaje alto, porque es desde un 6 a un 25% de estos pacientes, te dicen que han estado con una conciencia plena, que han visto, han oído, han tenido hasta gusto. Yo me he encontrado pacientes que han tenido gusto, olfato, ya no solo los sentidos físicos, sino también los sentimientos. Han tenido esa sensación de amor y de paz que no tienen palabras para expresarlo, un amor incondicional. Todo te dicen que está hecho de amor, que el tejido del universo es amor, ¿no? Y luego son capaces de sentir lo que el otro siente cuando hacen una revisión de vida, el dolor que han causado unas palabras tuyas o una acción que tú ni te acordabas, pero el dolor que has causado a otra persona, ¿no? Entonces sientes ese dolor. También sientes o recibes los pensamientos de otras personas. Se comunican por telepatía con personas que han fallecido, incluso con personas que no saben ellos que han fallecido y están fallecidas. Y hay mensajes, les pueden dar mensajes, o sea que coge todos los cuerpos, el físico, el emocional, el mental y el espiritual, porque tienen una sensación de trascendencia, de sentimiento de que están unidos a todo y entienden el para qué de la vida y que todos venimos aquí con algo a hacer. Qué interesante conversación la que hemos escuchado desde el punto de vista médico. Como les decía, ellos no logran definir o titular como el alma a eso que ellos se refieren. Sin embargo, bíblicamente lo podemos comprobar con los versículos que previamente les mencionaba, y aparte de eso, Eclesiastés capítulo 12 versículo 17 nos dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio.
Y el argumento más fuerte es que Jesús mismo experimentó esto en la cruz del Calvario, cuando él estaba muriendo. Lucas capítulo 23, versículo 46 nos relata que Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, él encomendó el espíritu al Padre, su cuerpo estaba en la cruz, y una vez que él lo encomienda, se produce esa separación y entonces expiró. Esto mismo nos lleva a pensar en el destino de esa parte inmaterial, porque ya sabemos que el cuerpo vuelve al polvo. Algunos nos van a enterrar, a otros los van a quemar, pero eso es con respecto al cuerpo. Ahora, con respecto al alma, debemos recordar que hay un traslado casi inmediato del alma hacia uno de los dos lugares que se mencionan en la Biblia, los cuales son el paraíso o el infierno. Proverbios capítulo 15 versículo 24 nos dice: la senda de vida para el sabio es hacia arriba, para que se aparte del Seol que está abajo. Mateo capítulo 18 versículo 9 dice: y si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Estamos leyendo pasajes donde hace referencia a estos dos lugares. Juan capítulo 3 versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En ningún pasaje de la Biblia nos menciona un lugar intermedio. La Biblia nos habla de dos lugares específicos. Nos habla del paraíso y nos habla del infierno. El paraíso para aquellos que han recibido el perdón por medio del sacrificio de Jesucristo, que han sido transformados por medio de la obra del Espíritu Santo en una renovación, en una regeneración y una santificación. Y el infierno para todas aquellas almas que vivieron en pecado, en injusticia y nunca acudieron a recibir el perdón que Jesucristo les ofrecía. Con respecto al estado de los muertos, debemos de recordar que los muertos en Cristo tienen una estadía temporal en el paraíso. Lucas capítulo 23 versículo 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras las pronunció Jesús al ladrón en la cruz, al ladrón que se arrepintió, por supuesto. Lucas capítulo 16 versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Salmos capítulo 116 versículo 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. A través de las escrituras entendemos que el alma permanece consciente en todo momento. Además, los santos del Señor están recibiendo consolación a espera de la resurrección, pues el paraíso es solo una antesala para entrar en el reino celestial, lo mismo que el infierno es una antesala para el lago de fuego. En tercer lugar, es importante mencionar que los muertos no pueden salir del lugar donde se encuentran. Por ahí escuchábamos a los compañeros que nos hacían mención de las creencias de que los espíritus o el alma de las personas deambula entre los vivos, o que salen en fechas especiales y visitan los familiares, etc. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: Filipenses capítulo 1 verso 23. El apóstol Pablo dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo sabía que podía estar entre los vivos o entre los muertos, que podía estar en un lugar a la vez. Si estaba presente a Cristo, estaba ausente a sus hermanos aquí en la tierra, y viceversa. Si estaba presente a sus hermanos, estaba ausente ante nuestro Señor Jesucristo. Retomando el tema del rico y Lázaro, cuando el rico, haciendo conciencia en el Hades, dice: mis hermanos
están viviendo la misma vida que yo viví y por lo tanto van a tener las mismas consecuencias que yo estoy teniendo. Y le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro para que les predique a mis hermanos para que puedan escapar. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen a ellos. Entonces el rico le dice: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Prestemos atención a esta frase, aunque alguno. Esto nos está dando la pauta, nos está dando la indicación de que es algo que no sucede, de que los muertos no van allá ni los vivos vienen acá. Entonces él le dice: aunque esto pasara, ellos no se van a persuadir. Aparte de eso, si los muertos pudieran salir del lugar donde se encuentran, el rico no hubiera tenido que abogar con Abraham para decirle que enviara a alguien más. Él mismo hubiera dicho: voy a ir donde están mis hermanos y les voy a predicar. Pero la Biblia nos enseña que los muertos no pueden salir del lugar donde se encuentran. Eclesiastés capítulo 9, verso 5 nos dice: los que aún vivimos sabemos que un día hemos de morir, pero los muertos ya nada saben ni esperan nada. El verso 6 dice: con la muerte se acaban sus amores, sus odios, sus pasiones y su participación en todo lo que se hace en esta vida. Por lo tanto, las personas fallecidas no tienen ninguna influencia, ni para bien ni para mal, de forma directa. En el sentido de que ellos no pueden venir a hablarnos, no pueden aparecerse. En el sentido de que tampoco reciben flores y absolutamente no tienen ninguna conexión con nosotros. Número 4. Decía nuestro hermano Matías Gaitán que últimamente se ha popularizado que cuando una persona muere, se convierte en un ángel que nos cuida desde el cielo. Y tristemente, incluso dentro de las iglesias cristianas, mucha gente lo cree de esta forma. Pero las almas de los fallecidos no están para cuidar a nadie. No se convierten en ángeles ni en fantasmas. No pueden interactuar con los vivos de ninguna manera. Consultar un medium o tratar de comunicarse con entidades espirituales son abominación, porque es relación directa con los demonios. Según Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 en adelante, Dios le prohíbe al pueblo el que consulte adivinos, el que consulte hechiceros, porque sabía Dios de que Satanás tomaba ventaja y en ese sentido engañaba a las personas haciéndoles creer. Y hasta el día de hoy muchas personas creen que a través de un medium pueden platicar con un familiar que falleció hace años y no se están dando cuenta que están teniendo una relación directa con los demonios. Por lo tanto, todas las apariciones, manifestaciones están siendo maquinadas por los demonios, aun si el mensaje o relación es aparentemente bueno. La palabra del Señor nos dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por lo tanto, hay mucha gente que cree que su familiar le visita, que su familiar le aconseja, que su familiar se le aparece. Por ahí escuchábamos que algunos le preparan la comida que el difunto prefería y hacen una serie de rituales, según ellos, al espíritu de las personas que han fallecido, cuando la palabra del Señor nos dice que todo esto está siendo manipulado por Satanás y los demonios. Y ese es un tema muy interesante en el cual podemos profundizar en otra investigación, hablar acerca
de los demonios, acerca de los ángeles, acerca de las apariciones y todas esas cosas sobrenaturales que muchas veces acontecen. Porque es cierto, mucha gente dice, bueno, yo he visto apariciones, han sido reales, yo he tenido espantos, yo he tenido sustos, yo he tenido que me han hablado, etc. Eso es algo real porque estamos ante un mundo espiritual, pero no es un familiar, no es una persona que ha fallecido. Ahora, una pregunta bien importante es, ¿se puede beneficiar a los fallecidos con oraciones o con algún tipo de rito desde este lado de los vivos? Según la Biblia, nada se puede hacer, pues la salvación está en creer en el Hijo de Dios mientras se tiene vida. Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Juan capítulo 5, versículo 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Escuche bien esto. Dice que los que hicieron lo bueno. Habla de hacer, y uno hace mientras está en vida. Hace lo bueno o hace lo malo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, escuche bien esto, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Según las obras de quién? Según las obras de cada muerto. Por lo tanto, no hay nada que yo pueda hacer por alguien que ya falleció, como algunas doctrinas lo enseñan, que se puede interceder para que la persona salga de un lugar intermedio. Pero la Biblia no nos dice nada al respecto, porque si la Biblia nos diera una información como esa, se estaría contradiciendo. En el sentido de que si yo soy bueno, pero que mi bondad no me alcanza para poder pasar de una vez a Dios, sino que necesito que desde aquí me den un empujoncito, lo que estoy diciendo, o lo que la Biblia estaría diciendo, es que el sacrificio de Cristo no tuvo sentido, no fue completo y no es suficiente. Sin embargo, la palabra del Señor nos hace saber de que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente y que Él fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que en Él esperan. Ahora, hay una influencia que los muertos tienen con nosotros, los que estamos vivos. Hay una influencia, ¿y sabe cuál es esa influencia? La única influencia que los muertos tienen con nosotros, los vivos, son las obras que hicieron mientras estaban en vida. La influencia de ellos únicamente son sus obras. Aquellos que tienen un padre o una madre fallecido o fallecida, la influencia que ellos provocan a ese hijo son los consejos, son la educación, los fundamentos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Vamos a una conclusión. El gran porcentaje de las personas creen que sí hay vida después de la muerte, de una forma o de otra. Es un hecho real que en su momento descubriremos. Sin embargo, también llegamos a la conclusión de cuál sería la idea más acertada. Es decir, que si hacemos una equivalencia con cuál doctrina, con cuál pensamiento o con cuál religión nos iría mejor. Por ejemplo, en el sentido hipotético de que la Biblia y el cristianismo no tuvieran razón y nos enfrentáramos a la postura de que no hay vida después de la muerte y que solamente seremos transformados en materia y energía, los cristianos
no tenemos nada que perder. Si estuviéramos al juicio del karma, como algunas religiones creen, los cristianos son instruidos a vivir en justicia. Entonces, el karma es la energía cósmica que devuelve, según la religión, lo que uno hace. Si lo que uno hace es bien, pues el karma le devuelve bien. Si lo que uno hace es malo, pues el karma le envía mal. Entonces, si estuviéramos bajo esa línea, los cristianos somos llamados y somos instruidos a vivir una vida de justicia. Entonces no tendríamos nada que perder. Ahora, si la reencarnación es nuestro destino, los cristianos reencarnaríamos en un ser bueno o de luz, porque somos instruidos a vivir una vida piadosa, de bondad y amor al prójimo. De acuerdo con la doctrina de la reencarnación, los que hacen cosas buenas van a reencarnar en cosas bonitas, en cosas buenas. Y si usted se porta mal, pues va a reencarnar en un sapo, en un gusano, quién sabe en qué. Pero entonces, si la reencarnación fuera nuestro destino y nosotros estuviéramos equivocados con nuestra postura y la Biblia se equivocara, pues no perderíamos nada. Y un punto más, si lo único que contara para tener una salvación fuera únicamente el esfuerzo humano, pues los cristianos somos un grupo muy sacrificado a la hora de guardar nuestros principios morales. Si la salvación la obtuviéramos por nuestras obras y la obtuviésemos por nuestro buen comportamiento y por guardar nuestras normas morales, pues no nos iría tan mal, no perderíamos nada. Ahora, pero si la Biblia tiene razón, las personas que están arraigadas a una creencia distinta están en graves problemas, porque lo habrán perdido todo. Es decir, si todas las teorías, todas las religiones se equivocan y la Biblia es la única que tiene razón, pues será un grupo selectivo, un grupo pequeño, el que va a tener un destino favorable. Los demás estarán completamente perdidos. Por lo tanto, hasta en un sentido común, razonable y lógico, es bueno creer lo que dice la Biblia. Gracias por su atención prestada en nuestra exposición del tema La vida después de la muerte. Dios les bendiga.